Buenos días, mis niños. El tema del día de hoy que vamos a ver es García Moreno y su proyecto político. Pero, ¿quién recuerda que vimos la clase anterior? Así es. Vimos Flores y la Carta de la Esclavitud, ¿verdad? ¿Y qué decía? Bueno, principalmente, ¿cuál era el problema que había? Bueno, que a inicios de la República, tanto la costa ni la sierra podían llegar a un acuerdo. ¿Y qué ocurrió? Pues ellos, todo pacto que tenían, esos pactos no eran cumplidos, cosa que tuvieron que tener un árbitro, ¿verdad? Que era el ejército, y los caudillos, que eran los líderes, para poder llegar a ciertas conversaciones entre ambas regiones, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver García Moreno y su proyecto político. Bueno, en sí, García Moreno llegó al poder tras la crisis de 1859 y la Asamblea Constituyente, que se reunió en Quito el 10 de enero de 1861, lo eligió a Gabriel García Moreno como presidente y su régimen se caracterizó por una intensa represión a la falta de la libertad de expresión, a la violación de la Constitución para asegurar su continuidad en el proyecto y apoyar la presidencia de Jerónimo Carrión, quien triunfó tras las elecciones. Si ustedes se pueden dar cuenta, entre el gobierno anterior, que fue el de Flores, y el de García Moreno, siempre los presidentes quieren quedarse en el gobierno, algo que no es lo que ocurre ahora, ¿verdad? Porque el mandato, uno llega a 5 años a la presidencia, 4 años y ya reelegimos un nuevo candidato. Depende si él se vuelve a lanzar a las elecciones o convoca elecciones, lo van a reelegir. Pero por lo general hay una ley que usted puede ser máximo 2 periodos presidente, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurrió? Que en la primera mitad del siglo XIX para Ecuador fue un periodo de confrontaciones militares, ya que reflejó la incapacidad de las oligarquías de llegar a un acuerdo para gobernar conjuntamente. Por ello necesitaron caudillos que cumplieron con las funciones de árbitros. Eh, si ustedes ven, ¿qué es lo más importante en un gobierno? El diálogo, ¿sí? Siempre han habido confrontaciones, han necesitado árbitros, pero nosotros tenemos que aprender a dialogar. Y lo más importante que dialogar, mis corazones, es saber escuchar, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Qué pasó en el gobierno de García Moreno? Pues hubieron alianzas entre grupos de poderes económicos. Y estos grupos fueron tanto los grupos de la sierra como los grupos de la costa. En la sierra, ¿verdad? En la sierra centro-norte se mantuvo el modelo centralista de gobierno, de forma conservadora con la figura de García Moreno, quienes cedieron en ciertas decisiones económicas para poder apoyar algunas políticas liberales, como por ejemplo la baja de impuestos a las importaciones liberales, mientras que en la costa, especialmente en Guayaquil, se mantuvo el libre comercio y las medidas para el crecimiento económico. Y esto se dio el ejercicio de poder, ¿verdad? Como que ya si tú das algo, yo doy otra parte. Pero siempre tenían que estar ciertos grupos interviniendo como árbitros para que el diálogo pueda existir entre estas regiones. Así fue como llegó a gobernar una de las figuras más controvertidas de la historia ecuatoriana, que fue Gabriel García Moreno, quien logró consolidarse en el Estado mediante un proyecto nacional de consolidación, pero con un régimen siempre autoritario. Es lo que yo digo y ahí se quedaba, ¿verdad? Él nunca permitió eh, un acuerdo entre oligarquías. ¿Quiénes eran las oligarquías? Las personas que tenían más dinero y eran los que eran los dueños, los terratenientes, los criollos, eran los dueños de esa época, de la gente, ¿verdad? Del pueblo, de los que tenían, los que eran escuchados. Sin embargo, estas oligarquías nacionales fueron las que afectaron a los campesinos y a los sectores más populares. Recordemos que, digamos que las oligarquías es como la clase alta en estos tiempos, ¿sí? Dicen por ahí las personas los pelucones, probablemente se llaman los millonarios, los que nacen en cuna de oro, ¿ok? ¿Cuáles fueron los periodos del gobierno de García Moreno? El primer periodo fue en 1860 como presidente interino.
De 1861 a 1865 fue presidente constitucional. En 1869 fue presidente interino nuevamente. Y su cuarto periodo fue de 1869 a 1875 como presidente constitucional. En la primera y en la segunda presidencia. En su primera presidencia se mantuvo la crisis de 1859, pero fue superada por la intervención militar de García Moreno, que volvió a unificar las regiones dispersas, que fue en la Asamblea Constituyente donde se redactó la sexta Constitución, donde se eligió presidente a Gabriel García Moreno y el proyecto de gobierno que tuvo era modernizar e integrar al país. Lo integró no porque quienes mandaban eran las clases ricas, la oligarquía, más el pueblo popular y los campesinos eran olvidados, o sea, las leyes no favorecían a ellos, ¿sí? Entonces, la segunda presidencia consolidó sus grandes obras y la organización del Estado. Sin embargo, también reforzó el autoritarismo, restringió el derecho de los ciudadanos y vinculó más lo político con lo religioso y la represión. La oposición creció en los sectores medios letriados de Guayaquil, que quería decir las personas que sabían leer y escribir, ¿verdad? Tanto de Guayaquil como en Cuenca fue donde creció más esta parte de la represión. Y en 1875 fue asesinado por sus opositores Gabriel García Moreno. Imagínense, tanto poder para quedar ahí. Luego la Carta Magna, Carta Negra, ¿verdad? Fue una asamblea constituyente reunida en Quito en 1859, quien dictó la octava constitución. García Moreno se aseguró de que se incluyeran los poderes con los que quería gobernar. Esta constitución también consagró un sistema cuasi monárquico, confesional y excluyente. Las libertades y garantías ciudadanas quedaban limitadas. Se impuso la pena de muerte por delitos políticos, quiere decir por peculado que hay ahora, ¿verdad? El periodo presidencial se amplió a 6 años con derecho a la reelección y hubo un nuevo requisito que era de ser católico. Bueno, mis niños, eso ha sido todo por el día de hoy. Como les he dicho, cuídense mucho, recuerden pasar las diapositivas al cuaderno, revisen la rúbrica, ¿sí? Y eso es todo. Cuídense, quédense en casa, bendiciones.